Casi todos los héroes nacionales tienen su estatua, ¿no? Pero, la verdad, muy pocos esconden una historia tan llena de contradicciones como la de este hombre. Hoy vamos a desentrañar el complejo legado de una de las figuras más importantes de Costa Rica. Y bueno, todo mito necesita un punto de partida, ¿cierto? Para el presidente costarricense Jesús Jiménez Zamora, toda su imagen de héroe se levantó sobre unas palabras muy, pero muy poderosas. Una sola frase. Miren, con eso bastó para poner la primera piedra de su legado, para capturar una visión que, al final, iba a definir el futuro de toda una nación. Claro, con una visión así de potente, pues no nos sorprende que se ganara un título tan importante. Vamos a meternos de lleno en el lado más conocido de su historia, ese que lo inmortalizó como el padre de la educación. A ver, esta reforma que impulsó Jiménez no fue cualquier cosita. Para la época, la idea de que la educación primaria fuera gratis, obligatoria y, encima, pagada por el Estado, era algo totalmente revolucionario. Una locura para muchos. Pero ojo, esto no se quedó solo en palabras bonitas en un documento. Jiménez se arremangó y puso manos a la obra. Fundó y reorganizó todas las instituciones que hacían falta para que esa visión, la de un pueblo educado, se hiciera realidad. Entonces, con todos estos logros, su lugar en el panteón de los héroes nacionales parece asegurado, ¿no? Pues aquí es donde la historia se pone interesante, porque casi nunca es tan simple. Porque sí, el archivo histórico nos cuenta una segunda versión de la historia, una mucho, mucho más complicada. Y la pregunta del millón es esta: ¿cómo es posible que este líder visionario terminara derrocado por su propio ejército? Esto los lleva de cabeza a la gran contradicción de su gobierno. O sea, cómo el héroe de la educación llegó a ser visto por tanta gente como un tirano. Para quienes se le oponían, estas no eran las acciones de un demócrata, para nada. Veían las maniobras de un hombre que estaba poco a poco consolidando un poder absoluto. ¿Cómo? Pues a través del nepotismo y la represión. Y miren, las críticas no eran algo abstracto o vago. Las palabras de la gente de su propia época, como las de uno de los militares que conspiró para sacarlo del poder, pintan un cuadro de descontento que era bastante general. Y ese sentimiento era compartido por muchos. Escuchen a otra voz clave de la época, que no vio su llegada al poder como una victoria democrática, sino todo lo contrario, como algo peligroso que le causó, en sus propias palabras, un gran disgusto. Y aquí lo tenemos, clarísimo: el visionario contra el autócrata, el reformador que todos celebran y el hombre fuerte que tantos criticaron. Son como dos caras de la misma moneda que, la verdad, parecen imposibles de reconciliar. Ok, esto nos lleva al corazón del asunto. ¿Cómo es que una figura tan controvertida se transformó en un héroe nacional, así, sin discusión alguna? Bueno, la respuesta está en un proceso que los historiadores llaman fabricación estética. Básicamente es la construcción deliberada de un mito. Y el caso de Jiménez es un ejemplo de manual de cómo se hace. Pero, cuidado, la transformación de un presidente caído en desgracia a un ícono venerado no fue cosa de un día para otro. Fue una rehabilitación muy bien pensada, orquestada paso a paso. De repente, la narrativa se reescribió por completo. Su autoritarismo ya no era un defecto, ¿no? Ahora era una necesidad. Era hijo de las circunstancias. Todos esos detalles incómodos fueron o bien justificados o, más fácil todavía, simplemente olvidados. Entonces, al final de todo esto, ¿con qué nos quedamos de la historia de Jesús Jiménez Zamora? Pues la lección más grande quizás sea esta: los héroes nacionales casi nunca son tan simples como nos los pintan. La vida de Jiménez nos muestra cómo la historia se puede editar y simplificar para crear un mito conveniente, uno que oculta una realidad mucho, pero mucho más compleja. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántos de nuestros propios héroes nacionales tendrán una historia igual de complicada? Es un buen recordatorio de que la historia rara vez es tan sencilla como la cuentan las estatuas y los libros de texto.